No tengáis miedo, soy yo 620629. Predicado el viernes 29 de junio de 1962 en el Arsenal de la Guardia Nacional en Santa María, California, 1 hora y 38 minutos. Permanezcamos de pie un momento e inclinemos nuestros corazones ante Dios. Y mientras lo hacemos, me pregunto si esta noche les gustaría que Dios los recordara de cierta manera y por alguna razón. Si es así, simplemente levanten la mano. Él comprende. Conoce cada movimiento. Es infinito. Ahora, tengan eso presente mientras oramos. Padre Celestial, consideramos que uno de los mayores privilegios de nuestra vida es venir antes de la compra de tu sangre, la iglesia que ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Y esta noche, mientras estamos reunidos en el nombre del Señor Jesús, Él nos dijo que donde dos o más se reunieran en su nombre, Él estaría en medio de nosotros. Ahora, tiene que ser así. Él lo prometió. Y luego, se nos enseña que al acercarse el fin del día, no debemos dejar de congregarnos, como algunos que no tienen fe, sino que debemos congregarnos. Y se nos enseña, también, que nos sentamos en lugares celestiales en Cristo Jesús, siendo bautizados en su cuerpo por un solo Espíritu. Entonces estamos con Él, resucitados con Él en su resurrección, y en su presencia, sabiendo que Él vive siempre para interceder. Te damos gracias por esto. Mateo 18:20 Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hechos 20:28 Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. 1 Corintios 12:13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Efesios 2:6 Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hebreos 10:25 No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. 3 Y ahora, esta noche, Señor, se alzaron manos. Tú sabes lo que había debajo de esa mano en el corazón. Ahora guardan esa petición en su corazón. Dios, escucha y responde la oración por ellos. Te damos gracias porque tenemos la promesa, y la fe es la seguridad con esa promesa de que les será concedida. Salva a toda alma perdida, Señor, trae de vuelta a todo descarriado, sana a todo enfermo, Señor. Recibe la gloria. Ante nosotros ahora hay pañuelos, telas, Biblias. Ahora, se nos enseña en la Biblia que tomaron del cuerpo de San Pablo pañuelos y delantales. Espíritus inmundos salieron de la gente, enfermedades. Fueron sanados. Ahora sabemos que no somos San Pablo, pero tú sigues siendo el mismo Dios, el mismo Jesús. Hechos 19:12 De manera que se llevaban a los enfermos pañuelos o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. 4 Y también, se nos dijo en una ocasión que Israel iba camino a la tierra prometida, la gran iglesia de Dios llamada a salir de Egipto. Y en su camino, justo en el camino del deber, el mar rojo los separó de la tierra. Dios miró hacia abajo a través de esa columna de fuego con ojos enojados. Algo se interponía en el camino de sus hijos, impidiéndoles cumplir la promesa. El mar se asustó. Hizo retroceder sus olas y sus aguas, e Israel cruzó en seco. Ahora, tú eres el mismo Dios que estuvo con Moisés, la misma columna de fuego, el mismo Dios. Ahora, cuando miras estas señales, Señor, cuando son colocadas sobre los enfermos, Dios, no a través de la columna de fuego, sino a través de la sangre de Jesús, mira hacia abajo y sabe que por sus llagas fueron sanados. Dijiste en tu palabra, sobre todo, deseo que prosperes en salud. Y que el poder de Satanás, que los ha privado de esa buena salud, se asuste y se aleje. Y que crucen a esa tierra de salud y fortaleza, y vivan felices aquí sirviendo a Dios. Concédelo, Señor. Ven esta noche con gran poder. Muévete sobre nosotros mientras humillamos nuestros corazones ante ti. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Tomen asiento. Éxodo 14:29 Pero los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Isaías 53:5 Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 1 Pedro 2:24 Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia.
y por cuya herida fuisteis sanados. 3 Juan 1, 2 Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que el Señor los bendiga siempre. Acabo de enterarme oficialmente esta tarde del desayuno ministerial de la mañana, y me alegra tener la oportunidad de reunirme con los hermanos y disfrutar de la comunión. Comer tiene algo que genera comunión. No sé por qué, pero simplemente lo hace. Genera comunión. La Biblia nos dice que cuando Jesús estaba a punto de partir de esta vida para entrar en el reino eterno de los bienaventurados, quiso comer con sus discípulos y, según su profecía, eligió una habitación. Dijo: vayan a la ciudad y encontrarán a un hombre con un cántaro de agua. Síganlo. Y donde quiera que vaya, díganle al dueño de la casa que quieren alquilar la habitación. Así que se reunió con ellos para comer el pan, beber el vino y tener comunión antes de partir. Y así sentimos con nuestros hermanos. Cuando llegamos a una ciudad, ya casi es hora de partir, nos gusta tener comunión, hablar, expresar nuestros sentimientos y gratitud, y orar los unos por los otros. Porque, en verdad, estamos en la batalla, y nos necesitamos más que nunca. Necesitamos a los cristianos. Nos necesitamos ahora más que nunca. Marcos 14, 13 y envía 2 de sus discípulos, y les dice: id a la ciudad, y os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo. Marcos 14, 14 y ¿dónde entraré? Decid al padre de familia de la casa. El maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Lucas 22, 10 y les dijo: he aquí, cuando entréis en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa donde él entre. Ahora, confiamos en que Dios responde a la oración y nos da sus bendiciones. Y mañana por la noche, si Dios quiere, quisiera hablar sobre un mensaje de salvación a la iglesia, a la gente. Traigan a los que están sin Cristo, y a los que se han apartado, y hablemos con ellos sobre Dios mañana por la noche y cómo volver a Cristo. Muchos tienen tarjetas de oración, y vamos a orar por cada enfermo que desee que oremos por él antes de irnos de la ciudad, aunque tengamos que quedarnos un mes. Para eso estamos aquí. Así que vamos a orar por todos los que deseen que oremos por ellos. Y Dios proveerá el camino, y lo haremos como nos plazca. Y eso siempre es lo mejor. 7 Hicimos nuestros mensajes con un enfoque infantil, juvenil. Nunca profundizamos en el tema teológico, porque es nuestra primera vez aquí. No queremos que se pierdan el mensaje. Queremos que los niños pequeños lo entiendan, con un poco de dramatismo. Sin embargo, es totalmente escritura, y es la verdad. Pero ahora, cuando hablamos con clérigos, lo hacemos desde un nivel superior, con un enfoque diferente. O con santos que han visto el ministerio y han estado en él, y saben cómo, llegamos a un nivel superior. Pero aquí intentamos mantenerlo simple, para que nadie se lo pierda. Y sentí que el Espíritu Santo me decía que hiciera eso mientras estaba aquí en esta, Santa María. 8 Y confío en que después de irnos, habrá un avivamiento en las iglesias. Ruego que Dios los bendiga abundantemente y los convierta en una luz para el mundo aquí en Santa María. Y toda esta gente noble y de todas las denominaciones, todos somos humanos. Todos comemos lo mismo. Todos amamos a nuestras esposas e hijos. Somos seres humanos por los que Cristo murió. A veces el sectarismo nos ha aislado un poco, pero, seguramente, en la presencia de Dios, podemos mirar por encima de esos pequeños muros y ver a nuestros hermanos al otro lado, y extender nuestra tienda un poco más y acogerlo también, porque así es como queremos hacerlo. Por cada ser humano. Cristo murió para salvar a toda persona perdida, sin importar el credo que haya hecho por ella. Ese siempre ha sido mi enfoque hacia la gente. Ser un servidor público de Cristo para quien quiera, sea quien sea. Estoy aquí para servir. Él nunca me ha puesto límites para orar por nadie. Nunca dijo: estos son metodistas. No oren por ellos. Estos son católicos. No oren por ellos. Simplemente dijo: oren por los niños enfermos. Eso es todo. Así que ahí, y solo quiero, así es como lo hago. Por eso no me pongo del lado de nadie. Simplemente creo en la palabra y me apego a ella. Y cualquier persona con un pensamiento equilibrado sabrá que esa palabra es correcta. Simplemente tiene que ser correcta. Y no la interpreto. Intento leerla como dice y luego decir lo mismo. Eso es confesar. Confesar significa lo mismo, como Él es el sumo sacerdote de nuestra. Bueno, la versión King James lo expresa como profesión. Pero profesar y confesar son lo mismo. Así que confesar significa decir lo mismo que Él dijo: por sus llagas fui sanado. Estoy confesando.
Estoy confesando lo mismo que él dijo. Estoy haciendo una confesión. Eso es lo que se dice en el tribunal. Tienes que decir lo mismo. Ahora estoy, ante mi gran sumo sacerdote, porque está sentado a la diestra de la majestad para interceder por mi confesión. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hebreos 1, 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 4, 14. Así que, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 8, 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. 1 Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 10. Así que, como ven, antes de que Dios pueda hacer algo por ustedes, primero tienen que creerlo y confesarlo. Él no puede obrar, no puede hacer nada. Les digo, con razón la gente le teme a la sanidad divina. Lo digo con reverencia y fraternalmente, pero ha habido tantos engaños llamados sanidad divina que han asustado a la gente. Recuerden, ¿dónde están los espantapájaros? Bajo el mejor manzano. Así es. Siempre es un sustento. Si quieren saber dónde están las mejores manzanas en el huerto, simplemente encuentren dónde están todos los garrotes, palos, espantapájaros y todo lo demás. Intentan mantenerlos alejados de ese árbol. Y eso es exactamente lo que hace el diablo. 11. Recuerdo una vez, hace años, que me dieron una lección sobre eso. ¿Cuántos saben lo que es una marmota? ¿De qué parte de Kentucky son? Yo había un viejo socavón, y había plantado, ahora bien, se llama marmota, pero le llamamos marmota. Es realmente estadounidense, porque está por todo el país. Y es un animalito buenísimo, un poco vegetariano. Y también es un muchachito rudo. Un día estaba plantando judías blancas, y griega. Tenía estas judías blancas plantadas. No pude plantarlas. Esa pequeña marmota venía justo al surco, se las comía a todas y volvía a su agujero. Y se sentaba allí, supongo, a hurgarse los dientes y a mirarme. Así que pensé, voy a matarlo del susto. 12. Así que, siendo honesto, soy, mi esposa, sentada aquí, podría decirte que soy todo un artista, ¿sabes? Así que dibujé una cara grande y horrible. Y cualquier cosa que dibujara de cualquier manera sería muy horrible, así que gracias, hermano. Dibujé la imagen de esta gran cara y metí algunas habichuelas en el saco, y lo até, clavé un palo en la tierra, lo puse allí. Y así, lo puse justo en la hilera donde estaban plantadas mis habichuelas. Del agujero salió la pequeña marmota vieja. Volví allí y miré por mis binoculares para observarla. Salió de allí y miró a su alrededor para ver si yo estaba en algún lugar. Y no me vio, así que comenzó a comer habichuelas. Se puso justo contra ese saco. Era un día tranquilo. El viento no soplaba. 13. Entonces se detuvo, el pequeño, se levantó y miró el saco. Se incorporó sobre sus patitas traseras, se giró de lado y lo miró, y así. Y supo que había algo, tenía una cara horrible. Se acercó mucho y saltó sobre él 4 o 5 veces para ver si saltaba. No se movió. Así que le dio un golpe con su pata, y el saco hizo sonar las habichuelas. Retrocedió 4 o 5 pasos y lo miró de nuevo. Lo evaluó de nuevo, volvió a golpearlo con esa cara horrible. Volvió a sonar. Entonces empezó a sacudirlo con la pata. Era solo un sonajero. Así que dio la vuelta por detrás y se puso a comer habichuelas. No le molestó en absoluto. Cuando veas algo falso, no le hagas caso. Da la vuelta por detrás y sigue comiendo. Eso es todo. No dejes que nada te asuste. Dios es sanador. Siempre lo ha sido y siempre lo será. 14. Y ahora, no esperen milagros. No le digan a Dios lo que quieren. Simplemente acéptenlo como Él les da. Simplemente aférrense a su promesa y manténganla. Ese ha sido mi propósito. Eso es lo que he estado tratando de presentar ante esta iglesia y Santa María. Aceptarlo simplemente creyendo en su palabra en acción, la presencia y manifestación de Cristo. Y luego, acepten no solo la sanidad, sino cada promesa que Él da, ya sea del Espíritu Santo o de cualquier cosa.
Acéptenla con la certeza de que su presencia está aquí para vindicar su promesa. 15 Ahora, saben, esa es realmente la manera gentil de recibir a Cristo. Saben, hubo una vez un judío en la Biblia que dijo, mi hija está gravemente enferma. Está a punto de morir. Ven, pon las manos sobre ella y sanará, el pequeño Jairo. Siempre le tuve compasión. Era una especie de creyente en secreto. Y cuando, algunas personas, ya saben, no creen en la sanidad divina. Pero si alguien está a punto de morir, y el médico lo rechaza, entonces creen enseguida en la sanidad divina. Simplemente no han estado lo suficientemente enfermos, eso es todo. Pero cuando llegó al lugar donde su única hija agonizaba, fue a buscar a Jesús. Fíjense bien. Era judío. Ven, pon las manos sobre mi hija y sanará. Ese sí que era judío. Mateo 9:18 Mientras él les decía estas cosas, vino un principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir. Mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá. Marcos 5:23 Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está a la muerte. Ven ahora y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. 16 Observen al gentil, al romano. No soy digno de que entres bajo mi techo, solo di la palabra y mi siervo vivirá. Esa es la diferencia. Ahora se supone que debemos creerle a Dios, y Jesús se volvió, ¿recuerdan su gran declaración? No he visto tanta fe en Israel, solo di la palabra y mi siervo vivirá. Mateo 8:8 Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi mozo sanará. Mateo 8:10 Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Marcos 7:6 Él respondió y les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Marcos 7:7 Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Marcos 7:8 Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, como los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Marcos 7:9 Y les dijo, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. 17 Anoche hablé sobre la mujer, la pequeña reina de Saba, como la conocemos hoy. Jesús la llamó la reina del sur, y vivía en los confines del mundo conocido en aquel entonces. Y en cierto modo reprendía a esta generación por no recibirlo, y cómo se ha extendido por todo el país, y así sucesivamente, y todavía no lo reciben. Y mencioné que la gente ahora no cruza la calle. Hoy estuve investigando y descubrí que hay gente aquí de muy lejos. Eso demuestra que algunos de ellos vienen de muy lejos. Ahora estoy hablando de una pareja, el señor y la señora Tom Simpson. Son de Saskatchewan, Canadá, y estarán en la reunión. Hermano Tom, ¿podría ponerse de pie? De Saskatchewan, Canadá, él y su familia. Lucas 11:31 La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. 18 Justo detrás de él está el hermano Fred Sotman, su esposa y su familia. Ellos también, ahora mismo están en Jeffersonville, pero él es de Rosettown, Saskatchewan. ¿Podría ponerse de pie, hermano Sotman? Es de Rosettown. Y eso viene de muy lejos. La hermana Unren, la hermana Downey, su hija, y griega. Tiene 2 hijas aquí y una nieta, que vinieron desde Memphis, Tennessee. No he visto, hoy vi a la hija en la calle. Podrían ponerse de pie, donde quiera que estén, hermana Downey, hermana Unren, de Memphis, Tennessee. ¿Dónde están? Allí. Me alegra mucho tenerlas a todas en la reunión. 19 También están en la reunión mis amigos, el hermano y la hermana Welch Evans, que vinieron desde Tifton, Georgia, a unos 5.000 kilómetros de distancia, y su familia. Podrían ponerse de pie, hermano Evans, y hermana Evans, su familia aquí. Ahí, felices de tenerlos con nosotros, desde Tifton, Georgia. El hermano Willie, no recuerdo su nombre, creo que también es de Tifton. Lo vi el otro día aquí. Es de Tifton, Georgia. Y muy felices de tenerlos aquí. El hermano y la hermana Ward, de Jeffersonville, Indiana, también están aquí. ¿Dónde está el hermano Ward, o la hermana Ward esta noche? El hermano Ward y la hermana Ward, de Jeffersonville. Esas fueron las personas con las que el Señor hizo algo tan grande. Tenían un niño lisiado con parálisis infantil, con una pierna encogida. El hermano Ward era testigo de Jehová.
Y entonces, su padre era un lector en el movimiento de los Testigos de Jehová. 20 y se enteró, y fueron a Louisville, Kentucky. Y una chica estaba en la reunión esa noche, se estaba quedando petrificada hasta la cintura. Los médicos dijeron, ya terminó todo con tus manos y todo. Y la noche siguiente, subía y bajaba escaleras corriendo, así, para gloria de Dios. Pensaron que eso debería funcionar con su hijo con polio y griega. Viajé al extranjero inmediatamente después, bueno, fueron a Houston, Texas, donde se tomó la imagen del ángel del Señor. George J. Lackey la examinó con autenticidad. 21 Cuando un hombre católico, junto con un ministro bautista, discutía que no existía la sanidad divina, etc. Intentando iniciar un debate, con el señor Bosworth, dije, no pretendo ser un dios. No pretendo ser un sanador. Afirmo ser el siervo de Cristo. Solo digo que si este ministerio está en duda, que Dios testifique por sí mismo. Y ahí estaba, circulando por la reunión ante miles de personas, y los críticos tomaron la foto. Fue enviada a Washington, después de Cristo. Esa misma noche, el negativo, se registró y se devolvió. La tenemos con nosotros esta noche, registrada por Douglas Studios en Houston, Texas. El señor Iris, católico romano, sufrió un infarto esa noche porque criticó y dijo que, una mujer tenía bocio en la garganta. Dijo que yo le había quitado el bocio de la garganta con hipnosis, y cosas así. Y el señor Kipperman, un judío ortodoxo, también había dicho cosas desagradables y se convirtió en un cristiano acérrimo gracias al milagro. Y ya ha dado la vuelta al mundo. El señor Wood estuvo presente. 22 Inmediatamente después, me fui al extranjero. Regresé. Él trajo a su hijo lisiado a Ohio, a Cleveland, Ohio. Y una noche, en la reunión, dijo, el Espíritu Santo me muestra a un niño, en cierto lugar, que tiene una pierna lisiada. Y así dice el Señor, está sano. Y el joven sanó al instante, y ahora está con nosotros esta noche, casado y con 2 hijos. David, ¿estás cerca? David Ward, ¿estás en? Aquí está, aquí mismo ni siquiera puedo distinguir qué pierna se lastimó. Luego, su padre, un contratista muy conocido en todo el país, vendió todo lo que tenía, alquiló las casas que había construido y se mudó a la casa de al lado. Y ha vivido allí desde entonces. Desde entonces, como su esposa era metodista, o de la Iglesia de Dios, y toda su gente era metodista, cada una de sus personas, hasta donde yo sé, ha recibido el Espíritu Santo y se ha llenado del Espíritu de Dios desde entonces. 23 El hermano del señor Wood vino como crítico, y griega. El Espíritu Santo se reveló en visión a toda esa gente, diciéndoles cosas así, los convenció. A sus hermanos, a sus hermanas, y su padre, un lector, vino para convencerme. Y el Espíritu Santo habló y me dijo lo que sucedería al día siguiente. Palabra por palabra se cumplió. Fue lleno del Espíritu Santo y obtuvo la victoria. El Señor. Oh, podría seguir y seguir. Hay muchos aquí que, espero no olvidar a nadie, pero hay muchos aquí. Estoy seguro de que ya, tenía en mente que iba a presentar esta noche, 24 voy a hacer algo. Voy a recibir una buena reprimenda cuando llegue a casa. Mi reina, ¿te pones de pie, cariño? Ah, ya sé que tiene la cara roja, pero, nunca le gusta hacerlo. Mi esposa, la señora Branham, y mi hijita, Sara. ¿Dónde estás, Sara? Ponte de pie. Creo que está en la reunión. Mi hijito, Joseph, ¿dónde está? Ponte de pie, Joseph. Ese es mi hijo, Joseph. Tengo a uno más que no está aquí esta noche, Rebecca. Y sí, el hermano Jim Quire, nuestro chico de las cintas, que se casó con la familia Sotman, es el chico de las cintas que está aquí a un lado. 25 Hermano Welch Evans, me viene a la mente, ese hermano Evans, la primera vez que conocí al hermano Evans, espero no extenderme demasiado, pero el hermano Welch Evans, le pedí que se pusiera de pie hace un rato, creo que sí, él y su familia. Estábamos en Filadelfia en una reunión, y algunos, el chico de las cintas, uno de ellos, el señor Mercier. El hermano Mercier y el hermano Goat ya no están con nosotros. Se han dedicado al trabajo secular y ya no participan en las campañas. El hermano Mercier dijo, hay un hombre del sur, llamado Evans, que quiere conocerlo. Y yo le pregunté, ¿podría desayunar con él mañana? Y él se encargaba de esas cosas entonces, de las citas y demás, como lo hace mi hijo ahora, Billy Paul. Y le dije, sí. No hay problema. Él dijo, quería conocerlo. Mi esposa y el pequeño José estaban conmigo en esta reunión. Eso fue hace unos 3 años. Todos conocen la historia, o quizás hayan leído sobre José.
Estaba quitándole la vida a José. El médico nos había dicho que no podríamos tener más hijos después del nacimiento de Rebeca, porque fue por cesárea, y mi esposa no podía tener otro hijo. Entré en un pequeño cuarto en Minneapolis y lloré allí ante el Señor. Tuve una visión que decía, tendrás un hijo, y lo llamarás José. Así que comencé a anunciarlo a todo el pueblo. Y esperé 4 años. Todos decían, ¿qué hay de la profecía sobre José? Yo dije, ya llegará. No te preocupes. Y entonces supimos que mi esposa iba a ser madre de nuevo. Y cuando nació, era una niña, Sara, y todos se rieron de mí. Dijeron, te referías a Josefina, ¿verdad? Dije, no, me refería a José. Los médicos dijeron, señor Branham, mejor le hacemos una pequeña operación, porque su esposa no puede soportar otro hijo. Le dije, doctor, ni se atreva a tocarla. Vamos a tener un hijo, y se llamará José. Simplemente se rascó la cabeza, hizo lo mismo y se fue. 27 pasaron 4 años más. Un día supimos que iba a ser madre de nuevo. Algunos decían, ¿es Joseph? Yo respondí, no lo sé. Pero respondí, no lo sé. Pero Joseph viene, porque Dios nunca me dijo nada que no fuera verdad. Así que fui al hospital y la besé mientras subía a la sala de partos. A los pocos minutos, bajó la enfermera. Preguntó, ¿quién es el reverendo Branham? Yo respondí, yo. Y ella dijo, tienes un niño precioso de 3 kilos. Le dije, Joseph, cariño, has tardado mucho en llegar. Papá está contento de verte. Ella dijo, ¿lo llamaste Joseph? Yo dije, así se llama. 28 y así, estábamos allá en Filadelfia. Y esa mañana me levanté y miré en la habitación. Dije, cariño, el hombre con el que nos reuniremos esta mañana ha violado la ley. Dije, ha estado pescando y ha cogido un saco lleno de peces de más. Y lo vi escondiéndoselos 2 o 3 veces al guardabosques. Y, como saben, fui guardabosques durante varios años. Y dije, lo vi escondiéndoselos. Dije, caramba, qué lugar tan maravilloso estaba pescando, y cuántos peces. En ese momento, el pequeño Joseph se levantó y se me acercó, de unos 4 años, y me dijo, papá, se refería a David, va a tener un accidente en una motocicleta. Le pregunté, ¿qué quieres decir? 29 ya me había contado una visión. Dijo, iba en mi triciclo para vigilar a mi hermanita, Sara, que venía por la calle. Y me preguntó, papá, ¿tiene Dios una mano? Y le dije, sí. Le dije, vi una mano igual a la tuya, así con unas esposas. Y añadió, me sostenía justo encima, para evitar que saliera de la calle mientras esperaba a mi hermana. Nunca nos dimos cuenta, ¿sabes? Simplemente, viviendo como vivimos, y oyéndolos hablar de visiones, pensé que tal vez el pequeño, ya sabes, 30 esa mañana me dijo, David va a tener un accidente de moto. Se va a pelar la pierna derecha. Y yo le dije, Joseph, hijo, te acabas de levantar. Ven aquí. Le pregunté, ¿soñaste eso? Me respondió, no, papá. Acabo de ver a David sufrir. 4 o 5 días después, David, un chico que venía de Louisville con una moto quería que David la condujera. La condujo por el camino, lo tiró y le despellejó la pierna derecha, justo en ese preciso instante. Fuimos a ver al señor Evans y a su encantadora esposa. Le dije, hermano Evans. Después de conocerlo y hablar con él, le dije, vives en un lugar donde hay muy buena pesca. Y le dije, soy pescador. Me respondió, sí. Le dije, hace unas semanas estabas pescando y tenías un saco lleno de pescado ilegal. Y le dije, tuviste que ocultárselos al guardabosques unas 3 veces. Me miró y dijo, es la verdad. Me miró, un poco sudoroso, y le dije, solo tengo una petición. ¿Me llevarías a pescar a ese sitio? Dijo, sí. 31 fuimos a pescar. Y fue en Florida, en los pequeños pantanos, y así sucesivamente. Y caminamos de regreso a los pantanos de Caimanes, donde tenía un hermano que solo unos meses antes había sido mordido por una serpiente de cascabel terrestre. Ahora piensas que tu cascabel de diamante está mal. Solo mira a uno de esos pequeños, peor que una serpiente de cascabel. Y se quedan justo sobre el agua y te golpean. En Florida, solo serpientes, solo enrollos. Así que teníamos pistolas y palos, y regresábamos a través de estos, donde habían tendido una línea de dragado a través de un rancho de 17.000 acres, metiendo su ganado brahman allí. Y se habían vuelto salvajes. Y estábamos allí con esas grandes lubinas. Caramba, qué cosas hermosas eran. Teníamos cañas de álamo, las estábamos atrapando.
Y entonces movíamos los lirios de esa manera, y buscábamos caimanes, serpientes y demás, y luego nos movíamos hacia el agua. 32 y llegamos a donde la línea de dragado había desprendido la tierra. Y había pescado una lubina de las mejores que jamás había visto. Y tenía una enorme. Tenía la boca así de grande, y un pequeño abejorro no se le quedaba en la boca. Tenía que sujetarla, y la escupía, o la tiraba. Y un bicho que saltaba sobre el agua, la volvía a agarrar. Lo agarré 3 veces, ni siquiera pude sujetarlo. El señor Evans tenía los pantalones remangados, y se acercó y dijo: «Hermano Branham, lo vi pescar esa lubina grande». Dije: «Caramba. Es un crack». Y, hermano Evans, no les diré que soltó mi pez esa tarde sin querer. Así que, tenía un buen grupo atado, de lubinas de las mejores, y él empezó a recogerlas y a pasar la cuerda, y todas se escaparon. Así que teníamos 11 dandis. Se tomaron las fotos esa noche. 33 así que, tenía un pez, lo intenté de nuevo, y otro lo picó. Calculo que pesaba entre 12 y 14 libras, así que, una lubina grande. Y este, se lanzaba a través del agua, y yo intentaba sujetarlo así. Dije: «No, ese no es». Así que lo dejé exhausto, pesaba como 7 u 8 libras, y lo llevé hacia la orilla, donde estaban los tules y demás. Y él dijo: «Espere un momento, hermano Branham. Lo traeré». Le dije: «No importa. Puedo traerlo». Pero simplemente saltó al agua, con los pantalones así subidos. Y apenas saltó de vuelta. Una cascabel lo golpeó justo en el costado del pie y la pierna. Bueno, nunca había visto tanto sufrimiento por unos instantes. Casi paraliza, y te congela los huesos. 34 y allí estaba yo, atrás, y el señor Evans pesaría cerca de 200. Y tener que cargar a ese hombre por ese pantano a mis espaldas, era lo único que se podía hacer. Llevarlo al coche, a casi 2 millas, supongo, de distancia. Estaba apretando los dientes. Miré y vi un agujero de unos 2 centímetros de ancho donde, apenas tanto, ambos colmillos le habían dado justo en los pies. Y su hermano caminaba sobre un aro bajo sus pies, donde a no más de 200 metros de allí había sido golpeado por una cascabel terrestre. Ahora bien, su hermano no es cristiano y griega. Estuvo en el hospital no sé cuántos días, o semanas. Y aún así, después de meses, tuvo un aro, caminando sobre él, durante mucho tiempo. 35 y esta serpiente de cascabel había golpeado al hermano Evans. Y justo cuando yo, pensé: «Oh, Dios, ¿qué podemos hacer?». Y me vino a la mente esta escritura: «Pisarán cabezas de escorpiones y serpientes, y nada les hará daño». Puse mi mano sobre ella. Dije: «Padre Celestial, estamos en una situación de emergencia. Tú eres nuestro pronto auxilio en tiempos difíciles. Has dicho que nada dañará a estos creyentes, y este hermano es creyente. Y te imploro misericordia». Bueno, dejó de sufrir, o de continuar. Pensé que era por mi oración. Y cuando terminé, dijo: «No me duele nada», se levantó y siguió pescando. Pescamos el resto del día. Salmo 46, 1, al músico principal de los hijos de Coré. Cántico sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 36 Y esa noche, como a las 11, estábamos mostrando estos peces y su hermano se acercó y le contó sobre ello. Y su hermano pecador le dijo: «Welch, está bien ser religioso, pero no está bien estar loco». Le dijo: «Ve al hospital lo antes posible y recibe tratamiento médico o te pasará como a mí». El señor Evans le dijo: «Mira, hermano. Eso sucedió esta mañana como a las 10, y Dios me ha mantenido sin dolor, y son como las 10 de la noche. Si Dios pudo mantenerme hasta aquí, puede mantenerme el resto del camino». Entonces, ¿es cierto, señor Evans? Y no pudieron decir nada en contra. El hombre estaba de pie en medio de la gente. 37 Oh, él sigue siendo Dios, amigos, ese hombre viaja, él y su familia, cada vez que estoy en el tabernáculo. Y a veces eso es semana tras semana. 1500 millas cada domingo. Ven, empiezan el viernes y llegan el sábado, regresan el lunes o el martes. Y tiene un trabajo de automóviles. Y viajan tan lejos para escuchar el Evangelio. Oh, se podrían decir tantas cosas. Y ahora es momento de empezar a orar por los enfermos, pero solo estoy tomando este tiempo, espero no haber interrumpido, solo para reconocer a algunas de las personas que han venido desde tan lejos para escuchar.
Ahora, desearía que todos, después de esto, inclináramos la cabeza una vez más. 38 Ahora, Padre Celestial, el testimonio del Evangelio está cerca. Tú siempre estás cerca para ayudar y bendecir a los necesitados. Y te ruego, Padre, que bendigas y ayudes a todos los necesitados. Estos testimonios se dan a la luz del Evangelio, para que los enfermos y necesitados reciban ayuda y bendiciones del Evangelio. Ayuda ahora a esta joven que sufre aquí en la reunión. Oramos para que tu misericordia y gracia sean con ella. Concédelo, Padre. Que tu fuerza sea suya y reparte entre ella tus bendiciones. Y te rogamos, Padre Celestial, que nos bendigas ahora que nos acercamos a la palabra del Dios viviente, que la gran misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos nosotros. Estos testimonios dan testimonio de que tú eres Dios, y que no haces acepción de personas, que estás con quienes desean ayudar y ser sanados. Concédenos, pues, estas bendiciones, y al leer tu palabra, te pedimos que la unjas para beneficio de quienes nos escuchan. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. 39 Ahora, en la Biblia, en Mateo, capítulo 14, comenzando con el versículo 22, deseo leer. Mi texto de esta noche es un testimonio. Inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a subir a una barca y a ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió a un monte apartado para orar. Y al anochecer, estaba allí solo. La barca estaba ya en medio del mar, azotada por las olas, pues los vientos eran contrarios. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminar sobre el mar, los discípulos se turbaron, diciendo, «Es un espíritu». Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, «Ánimo, soy yo. No temáis. Que el Señor les conceda sus bendiciones». Mateo 14, 22 Y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en una barca e ir delante de él a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Mateo 14, 23 Y después de despedir a la multitud, subió al monte aparte para orar. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Mateo 14, 24 Pero la barca ya estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mateo 14, 25 Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mateo 14, 26 Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, «Un espíritu». Y dieron voces de miedo. Mateo 14, 27 Pero luego Jesús les habló diciendo, «Tened ánimo. Yo soy, no temáis». 40 ¿Está la señora enferma, muy enferma? Bien. ¿Qué dicen? Ahora, todos, como se les ha enseñado, permanezcan en silencio. Inclinen la cabeza y oren. No teman. Solo sean muy reverentes. La señora se ha desmayado y está enferma. Y la van a llevar al aire. Hemos orado por ella. Y la van a llevar al aire ahora, para que pueda respirar. Y ahora, continuemos con, la fe no conoce el miedo. Así que sean muy reverentes. Estará bien, si no dudan ahora. Crean. 41 Ahora bien, mientras hablamos de este tema, no tengan miedo. Soy yo. Debió de ser alrededor de la puesta del sol cuando los grandes, fuertes y musculosos pescadores comenzaron a sacar la barca de la arena. Y mientras la sacaban de la arena, girando la proa de nuevo y subiendo a bordo, se sentó junto a su hermano Andrés, pues eran hermanos y pescadores, y tomando su remo, Mateo 14, 27 Pero luego Jesús les habló diciendo, «Tened ánimo. Yo soy, no temáis». 42 Ahora bien, los barcos de hoy no son como los de ayer. Los barcos, lo que llaman barcos, eran diferentes a los nuestros de hoy. Tenemos gasolina, petróleo, diésel y propulsión a chorro, pero en aquellos tiempos solo se desplazaban a mano o con una vela al viento. Así es como se dirigían a su destino con sus barcos. Muchas veces había grandes tormentas en el mar, y no podían llevar a un solo hombre en un bote. Se necesitaban brazos fuertes para sujetar esos botes. Ustedes aquí saben lo que significa. No se puede llevar un bote directamente sobre una ola como esa. Te ahogarías. Hay que orientar la ola, saber cómo golpearla con el bote, para que atraviese la tormenta. Y un buen barquero sabe cómo hacerlo. Y estos hombres deben ser buenos barqueros, o no sobrevivirían. 43 Y así se sentaron. Y ponían a un hombre con dos manos en un remo enorme a este lado. Justo enfrente había otro hombre con el mismo tipo de remo. Y a veces había 6 u 8 grupos de remos allí que tiraban de estos botes con trabajo en equipo.
como, al mismo tiempo, con la misma palada, y era un empuje poderoso que tenía ese bote, con esos grandes remos de pala ancha que se usaban en aquellos días. Y mientras cada uno tomaba su posición, sumergían los remos en el agua y comenzaban a jalar 2 o 3 veces, y luego saludaban a la gente en la orilla. Adiós. Y decían, como siempre cuando tenemos una gran reunión, vuelvan a vernos. Hay algo especial en la humanidad, y en los cristianos, cuando se reúnen en unánime y en comunión. Tienen cosas en común. Se nota, cómo, es difícil para ellos separarse. 44. Quizás esto sea un poco secundario, pero muchos de ustedes han visto a personas con quienes les encanta estar. También han visto a personas agradables, pero apenas soportaban estar en su presencia. Verán, ustedes mismos crean una atmósfera a su alrededor. Y la crean con su propia disposición y el espíritu que llevan dentro. Y es como me decía mi vieja mamá sureña que se fue al cielo hace unos meses. Solía decir, Billy, los pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. Así es. Por lo tanto, los cuervos, los carroñeros y las palomas no podían tener comunión entre sí. Su dieta es diferente. No pueden comer lo mismo. 45. Y así es entre los cristianos. Nos reunimos así, nos congregamos, porque tenemos cosas en común. Nos encanta asistir a las reuniones. Te encanta ver a tu pastor subir a la iglesia, y te encanta, porque sabes que orará y honrará tu hogar. Su presencia significa mucho para ti. Deseas que los niños entren, te reúnes para que las bendiciones del pastor los llenen. Y cuando se visitan, desean leer la Biblia y orar juntos, porque tienen cosas en común. Oh, la iglesia debería ser lo más glorioso, esa comunión. Como solíamos cantar en el tabernáculo hace años, cuando pastoreaba el tabernáculo bautista misionero en Jeffersonville, la vieja canción. Bendito sea el lazo que une nuestros corazones en amor cristiano. La comunión de mentes afines es como la de arriba. Y cuando nos separamos, nos causa dolor interior. Pero seguiremos unidos de corazón y esperamos encontrarnos de nuevo. Oh, eso significaba, salir de nuestros corazones. Nos amábamos. 46. Y ese día se habían reunido con cristianos, hombres de ideas afines, y habían tenido compañerismo. Y al despedirse, cruzando el mar, saludaban con la mano. Vuelvan a vernos. Vengan a contarnos este hermoso evangelio de vida eterna. Traigan a su maestro. Entonces alguien gritaba a alguien. Vuelvan, tal vez un pariente. Y daban unas cuantas brazadas más, y saludaban, y el pequeño grupo en la orilla se hacía cada vez más pequeño. Y después de un rato, la luz se atenuó por completo. El sol debía de haberse puesto. Y estaban a punto de recuperar el aliento, ¿saben? Porque, sudaban por la fuerza de la fuerza. Tuvieron que cruzar el mar esa noche, el pequeño mar de Galilea, y estaban agotados por el trabajo del día. Debieron detenerse. 47. Debió ser el joven Juan. Era el más joven. Probablemente se cansó más rápido que los viejos y robustos barqueros. Así que debió decir, hermanos, detengámonos un momento para tomar aire. Y puedo verlo mientras se secaba el sudor de su peluda cabeza. Uf. Dijo. Mientras descansamos un rato. Mientras el pequeño barco avanzaba a la deriva, Juan debió levantar la cabeza y decir, hermanos, me gustaría tener un pequeño testimonio. Ya saben, siempre hay algo en el corazón que uno quiere decir, si tiene confianza en lo que dice. Hay algo en ello. Hay que testificar y decir algo. 48. Juan podría haber dicho algo así. Podemos estar seguros de que el hombre al que seguimos no es lo que el mundo llama un falso profeta. No es un Belcebú, como dicen nuestros sacerdotes, un adivino. Es nada menos que Jehová. De niño, vivíamos cerca de Jordania. Ahora interrumpimos una reunión de testimonios. Recuerdo que en abril, cuando brotan las florecitas en primavera, solía cogerlas, entrar corriendo con un puñado y dárselas a mi querida madre judía. Ella me mecía para que me durmiera por la tarde durante la siesta en el porche y me contaba historias bíblicas. Y recuerdo muchísimas. 49. Me contaba sobre Josué, cuando sacó a los hijos de Israel del desierto, un poco más abajo del fiordo, y los cruzó justo en abril, cuando el Jordán crecía. Y allá arriba, en la cabecera, Dios detuvo el agua, y cruzaron sobre tierra firme. Y todas las historias, una me interesaba mucho era aquella que me contaba sobre nuestro pueblo saliendo de Egipto, llegando a la tierra que Dios nos había dado. Y sobre cómo Dios los cuidó al salir de Egipto y emprender el camino hacia la tierra prometida. Cómo Dios prometió proveerles de todo lo que necesitaran, y cómo cada noche Dios enviaba maná, pan, del cielo y lo extendía por toda la tierra.
Y a la mañana siguiente, lo único que nuestro pueblo tenía que hacer era salir a recoger este pan, comerlo y sobrevivir el día. 50 de pequeño me asombraba, podría haber dicho. Me daba la vuelta y le decía a mi madre, mamá, ¿cómo consiguió Dios ese pan? Tiene los cielos llenos de hornos enormes, y tiene un equipo nocturno trabajando allá arriba, hornea este pan y envía a los ángeles para que lo distribuyan por toda la tierra para sus hijos. Ella dijo, no, John, hijito. No lo entiendes. Eres demasiado pequeño todavía. Dios no necesita hornos. Dios es un creador. Simplemente crea el pan del aire y lo deja caer sobre la tierra. Así es como alimenta a su pueblo. Y hermanos, hoy, cuando lo vi tomar esas 5 galletas y 2 pescados, y alimentar a 5000 personas, supe que debía tener alguna conexión con ese Jehová, porque había creado el pan. Supe que ese tenía que ser el mismo creador que creó todo ese pan en el desierto. Y aquel niño que se había escapado de la escuela y nos había dado su almuerzo, 51. Ahora bien, ese niño, quiero decirles algo a estos niños. Verán, ese niño tuvo un pequeño almuerzo. No eran más que 5 galletitas y 2 pescaditos. Mientras el niño lo tuviera en la mano, no significaba nada, solo lo suficiente para alimentarse. Pero cuando le dio ese poquito a Jesús, miren lo que hizo. Ahora bien, puede que tengamos solo un poquito. No es mucho para nosotros, pero si se lo damos a Jesús, lo que hará con eso. Alimentó a 5000 personas. Puedo oír al joven John decir, ¿saben lo que hice? Subí detrás de la roca y lo vi cuando tomó esa galleta, la partió y la puso en la bandeja. Observé cada movimiento por encima de su hombro. Y cuando extendió la mano, cuando empezó a retroceder, solo había media galleta. Pero cuando fue a poner la mano sobre ella, había una galleta entera. La arrancó y la volvió a poner. Hermanos, quiero preguntarles, ¿qué clase de átomo soltó allí? No trigo para cultivar y convertir en pan, sino que ya era pan horneado. No un pescado que había que matar y freír, sino que ya estaba frito y listo. ¿Qué hizo? Esto demuestra que si estamos dispuestos a entregarle lo poco que tenemos, simplemente tomen la fe que tuvieron para venir aquí esta noche, pónganla en sus manos, reclamen su sanidad y salgan con ella. Observen lo que sucede. 53 y dijo, cuando vi eso, quedé completamente convencido de que era Jehová. Y cuando lo vi allí de pie, sin ninguna emoción, sin importar lo que estuviera sucediendo, con la mayor serenidad posible, partiendo ese, incluso me pareció Jehová al partir el pan y repartirlo a esa gente hambrienta. Dijo, para mí, está claro para siempre que ese es Jehová. Y no es solo un hombre, no es solo un profeta, es el Hijo de Dios. Él es el tabernáculo donde mora Jehová, porque creó este pan. 54 Bueno, puede que fuera Simón, ya saben, quien también sabía algo de esas cosas, quien se levantó y dijo, bueno, eso está muy bien, Juan. Pero lo que me molestó al principio, cuando Andrés vino y me dijo que había un profeta allá, bueno, me costaba creerlo. Pero recuerdo que mi papá me dijo que cuando viniera el Mesías, sería profeta. Y cuando fui allí ese día con Andrés, lo miré a la cara, y él me miró y me dijo, te llamas Simón. Eres hijo de Jonás, eso lo decidió para siempre. Sabía que era él, porque habíamos pasado 400 años sin este profeta y aquí aparece. Y sé que era el momento, el tiempo era propicio, y ese tenía que ser él. Ahora recuerden, Jesús no lo hizo 4 o 5 veces. Lo hizo una vez, y eso lo decidió. Estaban listos. Sabían que era él. Juan 1:42 y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa, piedra. 55 Quizás Felipe se levantó en ese momento y dijo, Simón, estaba allí de pie. Aunque el milagro no se realizó en mí, se realizó en ti. Sin embargo, creí, y estaba tan convencido que corrí alrededor de la colina y traje aquí a mi amigo Natanael. Y cuando lo traje de vuelta, le conté lo sucedido, lo que te había sucedido, y cómo supimos que esta era la señal de Cristo. Esto es lo que la Escritura decía que debía hacer. Y cuando llegaste a su presencia, te miró y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Y le dijiste, Rabí, ¿cómo me conociste? Y él dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Juan 1:47 Jesús vio a Natanael que venía a él, y dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1:48 Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Juan 1:49 respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios.
tú eres el rey de Israel. 56 Y Natanael pudo haber saltado en ese momento y haber dicho. Y eso lo resolvió todo. Caí a sus pies. Allí estaba mi sacerdote, mirándome con desprecio. Pero no importó cuánto me mirara, yo ya había consultado la Biblia y había visto que ese era el Mesías. Así que caí a sus pies y dije, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¡Ay! ¿No les hubiera gustado estar en la reunión de testimonios, sentados allí, meciéndose en esa barquita? Por aquel entonces, tal vez Natanael empezó a alabar al Señor y dijo, siéntate. Estás meciendo el barco. Siéntate. Juan 1:49 respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. 57 ¿Saben? Hay algo en que cuando uno habla de la bondad de Dios, se enoja, se emociona. Alguien dice, no creo en la religión emocional. Bueno, mejor entierren lo que tienen. Así es. Así que, si su religión no tiene un poco de emoción, mejor entiérrenla. Así es. Y debieron haber tenido, el barco debía estar bastante agitado cuando todos empezaron a testificar. Y debió haber sido Andrés entonces, simplemente no pudo aguantar más. Dijo, hermanos, un momento. Todos recordamos aquel día en Sicar, cómo nos envió a la ciudad a comprar comida y quería que lo dejaran solo, allá en esa región de Samaria. Nos dijo que tenía que pasar por allí. El Padre lo enviaba por allí. Y entonces todos nos preguntábamos por qué se quedaba solo. Y entró en la ciudad, y ustedes sabían cómo nos trataron. Juan 4:4 Y le era necesario pasar por Samaria. Juan 4:8 porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. 58 En el camino de regreso, ¿recuerdan cuando subíamos entre los arbustos? Lo oímos hablar. Había una mujer con mala fama, y ella le hablaba. Era muy inusual que un hombre honorable hablara con una mujer así. Nos escabullimos tras los arbustos para ver qué le diría. Y casi puedo oírlo, todos dijimos, miren cómo la regaña. Seguro que le dirá dónde está. Se lo dirá porque es una mujer. Me imagino que la regañará con creces. 59 Y recuerda cómo nos preparábamos para oírlo reprenderla, cuando le dijo, tráeme algo de beber. Nos pareció extraño que nuestro maestro se juntara con una persona tan humilde, nuestro maestro. ¿Recuerdas cómo nos mirábamos asombrados? Así que nos acurrucamos tras los arbustos para ver qué decía. Y mientras la conversación seguía, y después de un rato hablaron de religión, y entonces él le dijo, ve a buscar a tu marido y ven aquí. Y ella dijo, no tengo marido. ¿Y recuerdan lo que pensamos? Esa fue una vez que vimos a nuestro maestro atrapado en una trampa. Se había equivocado. No tengo marido. ¿Y recuerdan lo atónitos que estábamos todos, hermanos? Nuestro maestro le había dicho que tenía marido, y ella lo niega rotundamente. No tengo marido. Nos miramos asombrados, sin poder quedarnos callados ni un instante. Eso es lo que pasa con la iglesia hoy. No puede quedarse callada ni un minuto. Entonces, vemos a nuestro maestro, de pie modestamente, cabizbajo, mirándola y diciendo, mujer, has dicho la verdad. Eres veraz. Me has dicho la verdad. Y entonces nos preguntamos. Ahora, él está buscando otra solución. Primero dijo, ¿tienes esposo? Y ella dijo, no tengo esposo. Y ahora él admite que ella dijo la verdad. ¿Recuerdan entonces cómo nos sentimos, hermanos? Todos dijeron, sí, lo recordamos. Quédense quietos. No provoquen problemas. Ya estamos muy lejos. Y entonces todos se emocionaron. Sí, lo recuerdo, todos hablando. Y dijeron, ¿recuerdan, entonces, las siguientes palabras? Has dicho la verdad, pues has tenido 5 maridos. Y el que ahora tienes no es tuyo. Entonces vimos la respuesta a la mujer. Su semblante se ensombreció, sus ojos brillaron, algo en su interior se encendió, y dijo, Señor, veo que usted es profeta. Nos preguntábamos cómo aquella infame samaritana expulsada tendría la sabiduría para saber que este hombre era profeta. Juan 4:7 Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Juan 4:16 Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, y ven acá. Juan 4:17 La mujer respondió y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Juan 4:18 Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4:19 La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta.
Y mientras él seguía hablando, ella dijo, sabemos que cuando venga el Mesías, nos dirá estas cosas. ¿Pero quiénes son ustedes? Y él respondió, soy yo quien habla con ustedes. Y descubrimos que ella, no pudimos callarnos más. Estábamos tan felices de ver que nuestro maestro era veraz y que sus profecías eran correctas, hasta que clamamos de alegría y corrimos ante él. Y ella dejó el cántaro y corrió hacia la ciudad. Y recuerden, todos los hombres de la ciudad salieron de allí. Juan 4:25. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4:26. Jesús le dijo, yo soy, el que habla contigo. Juan 4:27. Entonces vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablase con la mujer. Pero nadie le dijo, ¿qué preguntas? ¿O, por qué hablas con ella? Juan 4:28. Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a aquellos hombres. Juan 4:29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Juan 4:30. Entonces salieron de la ciudad, y vinieron a él. 61. En realidad, a esa mujer no se le permitía hacer eso. No. Ella, si conoces la tendencia oriental y las costumbres, nadie la escuchaba. Era una mujer de mala fama. Nadie le hacía caso. Ni siquiera podía salir. Por eso estaba allí a las 11. No podía salir con las mujeres decentes. Aquí estaban todas juntas, pero allí no podía hacerlo. Y entonces, allí, pero cuando conoció a Jesús y bebió de ese pozo, alguien la escuchará, sea lícito o no. Así es ahora. A quien beba de ese pozo, alguien la escuchará, eso es todo. Ya sea que la iglesia te diga que te sientes o no, algo sucederá. Creo que mis hermanos en todas nuestras diferentes denominaciones, estoy totalmente de acuerdo con Hudson Taylor, el gran misionero en la India, cuando un joven chino se salvó. Y él se acercó y dijo, señor Taylor, tengo que cursar 4 años de psicología, etc. y muchos años de universidad. El señor Taylor dijo, no dejes que una vela brille a medias. Dale luz mientras apenas está encendida. Así es. El problema es que hoy, cuando un joven recibe un llamado de Dios en su corazón, lleno del Espíritu Santo, y se va a algún cementerio, seminario o lo que sea, en fin, va allí, y ese refrigerador, y le quitan todo lo que Dios puso en él. Así es. 63. Creo que la hora ha llegado, no estoy de acuerdo con que se construyan estas grandes escuelas de teología hoy en día. Hablamos de la venida del Señor ya cercana, de construir grandes escuelas y todo eso. Nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. ¿Cómo podemos invertir tanto en edificios, etcétera, en grandes escuelas, etcétera, y decir que el Señor viene? Digo esto. En cuanto Dios encienda la vela, váyanse. Si no saben más, simplemente díganles cómo se encendió. Eso es todo. Que se enciendan, y se lo dirán a alguien más, y tendremos un momento de encender las velas. Eso es lo que necesitamos, en lugar de tanta teología. Encender las velas. Simplemente díganles cómo se encendió. Simplemente, eso es todo lo que tienen que decir. No intenten predicarlo, solo digan cómo se encendió. Me llené de algo que me está quemando. Eso es todo. Solo cuenta el momento de la iluminación, cómo se encendió, y dará luz al apagarse. Deja que ese encienda a otro. Luego cuenta cómo se encendió, y luego cuenta cómo se encendió. Habrá una luz por aquí dentro de un tiempo si solo contamos eso. 64. Ahora bien. ¿Cómo era que esta mujer no pudo callarse? Corrió a la ciudad. Y su testimonio fue tan conmovedor que no pudieron ignorarla, así que salieron. Y la Biblia dice que la gente de Sicar creyó a Jesús, nunca más les volvió a hacer eso, debido al testimonio de la mujer que le contó lo que había hecho. ¿Recuerdan eso, hermanos? Todos nos quedamos asombrados, dijo Andrés. Todos nos asombró cómo esos samaritanos de allá arriba, ese terreno que Jacob le había dado a su hijo José, y él tenía un pozo allí, y ese terreno le había sido dado, y aquí esta mujer de Samaria, algo impuro para nosotros, y sin embargo, lo reconoció al instante, incluso en su mala fama. Sin duda, pero en su pequeña casa de prostitución, sobre la que pienso predicar mañana, si Dios quiere, ese pequeño lugar, tenía unos rollos de Dios, donde había estado leyendo sobre Dios, y sabía que Él iba a aparecer en esa forma. Y como quedamos todos en shock. Juan 4:39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio. Me dijo todo lo que he hecho. 65. Me imagino que el barco se meció de nuevo, alguien gritando y alabando a Dios.
Y, quizá, Pedro dijo. Hermanos, aquí hay 40 brazas de profundidad. Cállate. Mateo dijo. Bueno, ¿creen que van a salirse con la suya sin que yo les diga algo? Y añadió. Déjenme decirles algo. ¿Recuerdan aquella mañana que todos nos adelantamos a él para fijar la reunión en Jericó? Ah, sí, dijo Lucas. Lo recuerdo muy bien. Y encontramos allí a un pequeño empresario llamado Zaqueo, un hombrecito bajito. ¿Recuerdan lo descarado, lo arrogante que era, ese judío de nariz aguileña, y lo ruin que podía ser? Y le contamos lo del mes, fuera. 66. ¿Recuerdan a su esposa, Rebeca, que era una verdadera creyente? ¿Cómo Jesús de Nazaret había hecho algo grande por ella? Y ella dijo, estoy orando por Zaqueo. Y pensamos que si íbamos a su restaurante y comíamos, no nos cobraría. Y cuando descubrió que éramos discípulos, nos hizo pagar el doble y dijo, salgan de aquí con esas cosas. Soy amigo del rabino Kavinsky, Lubinsky, espero que no haya nadie así aquí. En fin, si lo fuera, perdón. Y a la mañana siguiente dijo, Rebeca oró toda la noche para que Jesús visitara la ciudad, y por eso pensó que quería que él entrara en contacto con Jesús. Le había hablado de que era un profeta, y era el profeta del que habló Moisés. Pero, era arrogante. Tenía las esperanzas puestas en el dinero y no le importaba nada Jesús de Nazaret. Pero, ¿sabes? Cuando Rebeca nos dijo que había orado toda la noche, la oración lo cambia todo. Así es, amigos. Saben que la oración cambia la mente de Dios. Un día, Dios envió un profeta a un hombre y le dijo, pon tu casa en orden. Vas a morir. Volvió su rostro hacia la pared y oró con fervor, diciendo, Señor, te ruego que me consideres. He andado delante de ti con un corazón perfecto. Necesito 15 años. Y parecía que Dios le habría respondido al rey. Era el hombre más importante del país. Pero le habló a su profeta. Le dijo a Isaías, vuelve y dile que lo escuché y que le perdonaré la vida. ¿Se imaginan la vergüenza de ese profeta al acercarse a los militares y decirles, oh, gran profeta, ¿qué hay de nuestro rey? Así dice el Señor, va a morir. Vayan a la gente pobre que estaba en la puerta. ¿Qué hay de nuestro profeta, profeta, qué hay de nuestro rey? Así dice el Señor, va a morir. Oh, cómo lloraban. Venían y salían diciendo, así dice el Señor, va a morir. Y luego, a los pocos minutos, regresa diciendo, así dice el Señor, va a vivir. Así dice el Señor. ¿Qué pasó? La oración lo cambió todo. La oración lo cambia todo. Isaías 38:1. En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte. Y el profeta Isaías, hijo de Amoz, vino a él y le dijo, así dice el Señor, ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás. Isaías 38:2. Entonces volvió Ezequías su rostro hacia la pared, y oró a Jehová. Isaías 38:3. Y dijo, te ruego, oh Señor, que recuerdes cómo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y cómo he hecho lo que es agradable a tus ojos. Y Ezequías lloró desconsoladamente. Isaías 38:4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo, Isaías 38:5. Ve y di a Ezequías. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas. He aquí yo añadiré a tus días 15 años. 68. Fíjense. Luego este testimonio. El pequeño Zaqueo esa mañana, después de que Rebeca oró toda la noche, a la mañana siguiente se levantó muy temprano y empezó a arreglarse, a peinarse la barba, a ponerse su mejor túnica, y a prepararse para ir a la ciudad. Y Rebeca se dio la vuelta, y con una mirada de sorpresa, dijo, ajá. Ya veo. Gracias, Señor. Todo va a estar bien. ¿A dónde vas esta mañana, mi amado esposo? Oh, solo a tomar un poco de aire. Y bajó a la puerta, y descubrió que no podía llegar. Había demasiada gente allí. Era demasiado bajo de estatura. Bajó, tomó un cubo de basura, lo empujó contra el árbol y se subió a la copa. Dijo, sé que baja por Glory Street y gira por Alleluja Avenue. Siempre lo hace. Así que lo encontraré aquí en la esquina. Es un buen lugar para encontrarlo. 69. ¿Recuerdan, hermanos, cómo nos lo contó Zaqueo? Sí, lo recordamos. Y se subió a este árbol y dijo, soy tan pequeño que cuando pase por aquí, nunca, nunca lo veré, y él nunca me verá. Pero si subo a este árbol, estaré por encima de toda la multitud. Puedo mirar hacia abajo y verlo, y casi le daré una buena reprimenda cuando pase por aquí. Y entonces, de repente, pensó, ¿saben qué? Rebeca dijo que ese hombre era profeta.
Y si lo fuera, podría mirar hacia arriba en este árbol y verme, y me sentiría avergonzado. Así que lo arreglaré. No me verá. Así que empezó a cubrirse con las hojas y se camufló muy bien. Se sentó en la horquilla de un árbol allí, para quitarse las astillas y la basura del cubo, ya sabe, y todo eso. 70 Pero harás cosas ridículas cuando quieras ver a Jesús. Nada te lo impedirá. Pueden llamarlos santos rodantes o como quieran. Si te decides a ver a Jesús, irás a verlo de todas formas. Así que allí estaba, sentado donde dos ramas, ese es un buen lugar al que todos acuden, donde tu camino y el de Dios se encuentran. Y se sentó en esta rama, cubriendo su cuerpo con ramas. Dijo, nunca me verá. Así que se hizo una puerta, una hoja grande aquí, para poder levantarla y mirar, y poder verlo venir, y luego volver a colocarla. Miró a su alrededor. No había forma de que lo viera. Después de un rato, oyó un ruido. 71 ¿Saben algo extraño? Cuando Jesús está cerca, hay mucho ruido. Así que lo vio venir. Levantó una hoja y lo observó. Pero había algo en él que lo hacía diferente. No era como los demás hombres. Vemos al gran pescador que iba diciendo, apártense, hermanos. Lo siento, no podemos dejar que estén cerca de él. Está cansado. Ha estado predicando casi toda la noche. Lo siento, amigos. No podemos. Y al pasar, ¿recuerdan lo que dijo Zaqueo? Tenía la cabeza gacha. Se acercó y se paró debajo del árbol. Y cuando se detuvo debajo del árbol, miró hacia arriba y dijo, Zaqueo, baja. Voy a cenar contigo a casa. Ah, ¿recuerdan lo que dijo Zaqueo? Eso lo resolvió. ¿Cómo supo quién era yo? ¿Y cómo supo que yo estaba en el árbol? Zaqueo, aquí esta noche, él sabe exactamente dónde estás y qué hojas te esconden. Exactamente. Lucas 19:5 Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. 72 Uno de ellos podría haber dicho solo, ahora, dejemos que Marcos testifique una vez, y luego terminaremos. Marcos podría haber dicho, escuchen. ¿Recuerdan lo que dijo Bartimeo? Había estado sentado allí toda la mañana, sin esperanzas. Y oyó un ruido que venía de la ciudad. Y recordó, mientras estudiaba, y pensó, ¿saben qué? Si hubiera vivido en la época de los profetas, Elías y Eliseo, del brazo, bajaban por esta calle a cruzar el Jordán. Si hubiera vivido en aquellos días, habría corrido ante esos profetas y me habría postrado y habría dicho, oh, grandes hombres de Dios, oren por mí para que recobre la vista. Pero, por desgracia, el sacerdote me dice que los días de los milagros ya pasaron. 73 Imagínense, a 100 metros de donde estoy sentado, el gran guerrero Josué caminaba una tarde. De repente, vio a un hombre de pie frente a él con una espada desenvainada. Josué la desenvainó, corrió a su encuentro y le dijo, ¿estás de los nuestros o de nuestro enemigo? Y alzó la espada, y de ella salió un relámpago en zigzag, y dijo, soy el capitán del ejército del Señor. Y Josué, el gran guerrero, se quitó el yelmo, dejó la espada y cayó a sus pies. Imagínense, eso fue a solo 150 o 200 metros de donde estoy sentado. Lo que no sabía era que ese mismo capitán jefe estaba en el camino por allí entonces. Lo que la gente no sabe es que ese mismo capitán jefe está aquí mismo en este edificio esta noche. Si no es así, la Biblia es un libro engañoso. Él dijo, donde 2 o 3 se reúnan, yo estaré en su nombre, estaré en medio de ellos donde se reúnan en mi nombre. Josué 5:13 Y aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y miró, y he aquí un varón que estaba frente a él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros, o de nuestros enemigos? Josué 5:14 Y él respondió, no, sino que como capitán del ejército del Señor he venido ahora. Josué se postró rostro en tierra, adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Mateo 18:20 Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 74 Oyó un ruido. Marcos les da testimonio de lo que pudo haberle dicho. De repente, se oyó un ruido, y alguien dijo, ¿quién pasa? Algunos decían una cosa y otra, y de repente, oímos a un sacerdote gritar, oigan, entendemos que resucitan a los muertos. Tenemos un cementerio lleno de ellos aquí. Suban y resuciten a uno de estos. Saben, ese viejo diablo aún no ha muerto. No, señor. Si eres. El mismo diablo le puso un trapo en la cara, le golpeó la cabeza con un palo y le dijo, si eres profeta, dinos quién te golpeó.
te creeremos. ¿Lo ven? Ese mismo diablo que dijo, si eres el Hijo de Dios, tenemos a alguien, haz este milagro. Veamos cómo lo haces. Dios no se hace el payaso. Jesús dijo, vengo a hacer su voluntad, y no hago nada hasta que Él me lo diga primero. San Juan 5, 19, Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Mateo 26, 68, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Marcos 15, 19, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y escupían en él, y postrándose de rodillas le adoraban. Juan 5, 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 75. Así que el pobre ciego Bartimeo fue empujado hacia atrás. Oímos a todos, uno por él, uno diciendo, Hosana al profeta que viene en el nombre del Señor. Y otro diciendo, fuera con semejante hipócrita. ¡Qué multitud tan heterogénea! Siempre hay una multitud heterogénea donde él está. Y descubrimos al pobre ciego Bartimeo, si alguna vez estuvieron en Jericó y notan donde estaba sentado, a casi 200 metros de donde estaba Jesús. Allí, esa multitud, tirándole fruta madura, y demás, burlándose de él. Pero su precioso rostro estaba puesto hacia el Calvario. Iba a ser un sacrificio por el mundo, con toda la carga del pecado sobre él. Dios había puesto sobre él la iniquidad de todos nosotros. Él seguía caminando, sin prestar atención a lo que decían. Pero haría lo que el Padre le había dicho que hiciera, y eso lo resolvió. Y salía de Jericó, de la ciudad. Y de repente, el ciego Bartimeo dijo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Por qué tanto ruido? Y alguien lo empujó. Oh, cállate. Eres un insignificante, lo empujó, con sus viejos harapos. Se levantó del polvo. Mateo 21, 9. Y la multitud que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Marcos 11, 9. Y los que iban delante, y los que iban detrás, aclamaban, diciendo, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Juan 12, 13. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. 76. Debió haber una hermosa cristiana creyente en el Señor Jesús. Jamás soportarían ver a un ciego maltratado. Siempre son amables, los siervos de Jesús. Así que esta joven pudo haberse agachado y haber dicho, Señor, ¿puedo ayudarlo? Y sí, señora. Quiero que me diga, ¿a qué viene tanto ruido? Ah, ¿es usted forastero aquí? No, me crié aquí. Bueno, ese es Jesús de Nazaret, el profeta de Galilea. No entiendo. ¿Conoce las Escrituras? Sí. ¿Sabe que Jesús de Nazaret, un profeta que Moisés dijo que resucitaría, está pasando? Es él. 77. De repente, Bartimeo se dio cuenta. Está demasiado lejos para que me escuche físicamente, debido a tanta gente. Pero si es Dios, si es el Hijo de David, aún puedo tocarlo. Podría haberse arrodillado y haber dicho, oh, Dios, escúchame. Hijo de David, ten piedad de mí. Nunca lo habría oído literalmente, pero la fe de aquel mendigo ciego detuvo a Jesús. Me gustaría predicar algún día, o algún tiempo antes de irme, y Jesús se detuvo. Y se detuvo. Y no sabía, ¿qué era? Su fe lo detuvo, y luego lo trajo. ¡Qué reunión de testimonios! Empezaron a mirar a su alrededor. Se estaba haciendo tarde. Dijeron, hermanos, mejor nos acercamos a la orilla. Así que volvieron a arrancar. Marcos 10, 47. Y cuando oyó que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. 78. Saben que el diablo los vio allá afuera sin él, y miró hacia arriba desde la cima de la colina y dijo, se han ido sin él, y ahora es mi oportunidad. Les digo esto con cariño, hermanos. Me pregunto si esa no será la situación esta noche. Desde que comenzó el avivamiento, la gran prosperidad de la Iglesia, hemos construido nuevos edificios, hemos participado en grandes programas, hemos hecho todo lo grande posible. Y tratando de compararnos con los luteranos, metodistas y católicos, consiguiendo más miembros todo el tiempo. Me pregunto si nuestro gran programa, si no nos hemos ido sin él en nuestra emoción. Estaban tan emocionados que no lo obligaron. Se fueron sin él, y esa es la oportunidad del diablo para atacar a un hombre. Así que descendió con toda su fuerza. Dijo, los tengo ahora sin él, así que los hundiré en ese mar.
Y comenzó a exhalar. 79 y empezó a despilfarrar de nuevo. Los días de los milagros pasaron. Todo es emoción. Todo es fanatismo. Todo es esto, aquello o lo otro. Y las barquitas se mecían con fuerza, ¿sabes? Sin vela. La barca se inundó, los remos se rompieron, el mástil de la tienda se partió en dos, y los vientos lo azotaron y lo zarandearon. Parecía que se había esfumado toda esperanza de salvación. Pero ¿saben qué? Cuando los despidió, ¿saben lo que hizo? Subió a la montaña más alta que había. Cuanto más alto se sube, más lejos se puede ver. Así que subió a la montaña para poder observarlos. 80 y cuando murió en el Calvario, y comisionó a sus discípulos para que fueran por todo el mundo, y estas señales seguirán a los que creen, ascendió desde el Calvario hasta pasar el sol, la luna y las estrellas, a toda velocidad, pasando la Vía Láctea. Fue hasta pasar el cielo. La Biblia dice que se sienta incluso por encima del cielo, que mira hacia abajo. Llegó allí para poder ver todo el universo. Y su mirada está puesta en el gorrión, y sé que Él nos está observando esta noche. No importa cuán zarandeados parezcamos estar, cuántos remos estén rotos, cuánta esperanza se haya perdido, Él sigue observando. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Marcos 16, 17 y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Hebreos 13, 5 Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. 81, en ese tiempo de crisis, el avivamiento había terminado, y el barco estaba inundado, y parecía que todo se había esfumado, que toda esperanza se había esfumado. Y ahí venía Él caminando hacia ellos sobre el mar. Caminando sobre el mar. Extraño, caminando sobre el mar. Y lo extraño, lo único que podía ayudarlos, le tenían miedo. Parecía espeluznante, parecía un espíritu. Y clamaron de miedo. Es lo mismo hoy. Lo único que puede salvarnos es la Biblia, la promesa de Dios y el Espíritu Santo con nosotros. A la gente le parece espeluznante, y claman de miedo. Pero entonces llega esa dulce y serena vocecita. No tengan miedo. Soy yo. Mateo 14, 26 y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un espíritu. Y dieron voces de miedo. Mateo 14, 27 Pero luego Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Yo soy, no temáis. 82 Y creo que, esta noche, si Él pudiera entrar en esta reunión, obrando sus milagros, y ustedes se preguntaran qué sucede, ¿qué hace eso? ¿Qué clase de truco es? ¿Es alguna telepatía? ¿Qué es? Él les gritaría, no tengan miedo. ¡Ánimo! Soy yo, cumpliendo la promesa que dijo que haría. Pero lo único que podía ayudarlos, y lo que podía ayudarlos, les daba miedo. Y hoy, es lo mismo. Tienen miedo de aferrarse al Espíritu Santo. Tienen miedo de creer en el mensaje de Dios. Tienen miedo de creer en el Espíritu Santo cuando lo ven obrar entre ellos. Dirán, un momento. No sé si podría ser para mí o no. Es para quien quiera. La sanidad es para todos. La salvación es para quien quiera venir, para cualquiera. No tengan miedo. Soy yo. Es Cristo. Él no está muerto. Vive para siempre, y tiene las llaves de la muerte y del infierno. Y nada puede dañarnos. ¿Lo crees? Dios sigue siendo Dios. Si alguna vez fue Dios, sigue siendo Dios. ¿Lo crees? Amén. Mateo 14, 27 Pero luego Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Yo soy, no temáis. Apocalipsis 1, 18 Yo soy el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 83 Los he mantenido despiertos hasta tarde cada noche. No lo haré ahora. ¿Cuántos aquí no tienen una tarjeta de oración, no me conocen ni yo los conozco, y están dispuestos a decir, creo que ese mensaje es la verdad y que Jesucristo está entre nosotros? Levanten las manos, donde quiera que estén. Ahora, que el Dios del cielo venga caminando sobre el mar turbulento. Cuando se pregunten, ¿cómo voy a conseguir una tarjeta de oración? ¿Cómo voy a lograr que oren por mí? No es, podrían, yo podría orar por ustedes e imponerles las manos, los hermanos podrían orar. Somos hombres. Sin embargo, esa no es la persona a la que deben tocar. Somos hombres que se compadecen de ustedes. Pero a quien deben tocar es a Él. Ese es el único. Tóquenlo. Y si alguien más puede tocarlo, seguro que ustedes también, porque Él es tocable. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice que Él es el sumo sacerdote ahora, que puede compadecerse de nuestras debilidades.
Bueno, si él es el mismo sumo sacerdote, actuaría igual que cuando alguien lo tocó con fe aquel día. ¿Cuántos ese día, con la mujer con el flujo de sangre, cuántos lo tocaron, abrazándolo y diciendo, Rabí, nos alegra verlo, Señor, etcétera? Y se detuvo y dijo, alguien me tocó. Y Pedro lo reprendió, como diciendo, Maestro, ¿sabes que es una deshonra para ti preguntar quién te tocó, cuando todos te tocan? Marcos 5:30. Y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Lucas 8:45. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Cuando todos lo negaron, Pedro y los que estaban con él dijeron, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 85. Él dijo, sí, pero este es un toque diferente. Me debilité. Me faltaron las fuerzas. Y miró a la audiencia y encontró a la mujercita. Ah. ¿Y qué le dijo sobre su flujo de sangre? Tu fe te ha salvado. Si ese era Jesús ayer, ese es Jesús hoy. Hermano, hermana, déjenme preguntarles algo. Ahora bien, no verán a Jesús en un cuerpo físico hasta que venga por su iglesia. Pero todo lo que Él era, todo lo que Dios era, lo vertió en Jesús. Y todo lo que Jesús era, lo vertió en la iglesia. Él es el mismo. Está en la iglesia, en los creyentes. Ahora bien, si un hombre viene aquí, como dije la otra noche, con cicatrices de clavos y espinas en la cabeza, podría ser un engañador. Pero cuando ven la vida misma de Cristo producida, Juan 14:12, Él dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará. Y hará aún más, porque yo voy al Padre. Mateo 9:22. Pero Jesús se volvió y, al verla, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Marcos 5:34. Entonces él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, y queda sana de tu azote. Lucas 8:48. Entonces él le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 86. Pero parece que algunos piensan que los hombres que poseen estos dones ministeriales deberían ser grandes sacerdotes, grandes eruditos. Tengo el primer ejemplo histórico que Dios usó así. Díganme dónde está y cuándo sucedió. Dios siempre toma la nada para mostrar su gloria en la nada. Miren lo que eligió. Pescadores, analfabetos, ignorantes, para manifestarse. Podrían hablarme de Pablo. Pablo dijo que tuvo que olvidar todo lo que sabía para conocer a Cristo, que murió cada día para conocerlo. Y dijo, nunca, les dije a los corintios, nunca vengo a ustedes con grandes palabras educativas, ni con inteligencia, como hombres educados, porque su fe se cimentaría en ellas. Pero vengo a ustedes en el poder del Espíritu, para que su fe esté en Cristo, en el Espíritu. Dios toma hombres de cualquiera que desee tomar, de la nada, para manifestarse. Eso es lo que lo hace Dios. No es el hombre entonces. Es Dios obrando en algo que no es nada, demostrando que es Dios. Si el hombre era algo, se podía observar al hombre. Pero si el hombre no es nada, entonces tiene que ser Dios. Y en este caso, ningún hombre podría hacerlo. Tiene que ser Dios, para cumplir su promesa. Ahora lo sabemos. 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. 1 Corintios 2:5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 15:31. Os aseguro por vuestra gloria que tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, que cada día muero. Filipenses 3:8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. 87. Y amigo, detente un momento. Sacude tu memoria. Sacude la parte, desempolva las promesas de Dios, y ve si no se nos promete esto en los últimos días. Ahora, Él se está apareciendo entre su pueblo, y Él está aquí esta noche. Y no importa cuánto me unja, Él tiene que ungirte de la misma manera. Es tu fe, no la mía. Es tu fe la que hace las cosas, no la mía en absoluto.
Soy solo un instrumento, y tú eres solo un instrumento, que si algunas personas, ahora, si esto golpea a alguien con una tarjeta de oración por la que se va a orar, no lo digo en serio. Pero quiero preguntarles algo. Muchos de ustedes por ahí, no veo a una persona más que a los que presenté, y no, ni siquiera los vi. 88 me perdí uno. El hermano y la hermana Dauch, sentados aquí, vinieron desde Ohio. Ojalá tuviera tiempo para compartir su testimonio. ¿Cómo un hombre de 90 años se atrevería a esas cosas y nos seguiría a donde quiera que fuéramos? Es cierto, porque cree. Y cómo su testimonio los alarmaría. Pero aparte del hermano y la hermana Dauch, sentados allí, y creo que el hermano y la hermana Simpson, ahora, Sotman y los demás están ahí atrás, pero no lo sé. No conozco a nadie, hermano Robertson, y ni siquiera sé cómo se llama el presidente. Es la verdad. No podría decirles su nombre ahora mismo si tuviera que hacerlo. No lo sé. Lo he oído, pero no lo sé. 89 y durante todo el día, hoy llevé a mi hijito Joseph. Fuimos a la playa y aparqué el coche en una pequeña cala. Le dije, Joseph, juega ahí. Tengo que ir aquí arriba, a la cala, y mientras, le dije, Dios, cuida de mi hijo allí, para que no se meta en esas olas. Subí a hablar con él. No soy aislacionista. Pero no se puede ser siervo de Dios y del público. No se puede, salir, hacer fiestas y seguir así, y aún así esperar seguir, hay que apegarse a Dios para poder ayudar al público. Y para eso estoy aquí, para ayudarte. No vine aquí por popularidad. Ya sabes que evito esas cosas. Y sé que no soy nada. 90 no vine aquí por dinero. ¿Por qué? Claro que no. No vine porque no tuviera otros lugares a donde ir. Vine porque me sentí guiado a venir. Recibí 600 o más invitaciones del extranjero y cosas así, empresarios cristianos de todas partes. Capítulos que se organizarán en todo el mundo, el camino está pagado, todo. No necesito dinero. A donde quiera que vaya, simplemente pagan. Los empresarios quieren enviarme a algún lugar. A veces gastan 30 o 40 mil dólares al año enviándome a lugares, y no necesito ni un centavo. Si quiero, Dios me envía a donde solo hay 5 o 6 personas, puedo ir, quedarme hasta que Él me diga que me vaya. No tengo ninguna obligación, solo con Dios. Entonces debo averiguar. Padre, ¿qué hago aquí? ¿Qué quieres que esté aquí? Jesús subió a Sicar. Iba camino a Jericó. ¿Por qué? Padre simplemente lo envió allí. Ahora bien, ¿qué sucederá después? Entonces salió una mujer, y él simplemente habló con ella. Descubrió lo que era, y toda la ciudad creyó en él. 91 ahora, él está aquí esta noche. ¿Y tú lo crees? No lo dudes. ¿Crees de corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que resucitó de entre los muertos y ascendió a lo alto, tras ser perseguido y crucificado por Poncio Pilato? Que fue sepultado muerto durante 3 días, que resucitó y ascendió a lo alto, y que está sentado a la diestra de la majestad ante Dios. Esta noche, Él es el sumo sacerdote viviente, que vive eternamente para interceder por nuestra confesión. Un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. El mismo ayer, hoy y por los siglos, con cada promesa y obra que hizo para ser reproducida de nuevo en la iglesia, después de que las orugas y las polillas romanas la consuman. Él prometió que restauraría, dice el Señor, en los últimos días. Restauraría de nuevo ese árbol de la novia. Joel 2, 25 Y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Hebreos 1, 3 El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 4, 14 Así que, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 4, 15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 8, 1 Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 92 Él era el árbol de la vida del huerto del Edén, y la mujer era el árbol de la muerte, la perversión. Eso es lo que los hace actuar como lo hacen hoy. Todo esto ha sido una perversión actuando de esa manera. Es muy difícil oponerse a ello, pero hay que mantenerse firme. Alguien tiene que decirlo. Ciertamente. Sería mucho más popular si no lo dijera.
Pero ¿quién lo va a decir? Alguien tiene que decir algo al respecto, porque Dios, ¿quién, entonces será? Ellos serán responsables entonces en el día del juicio. Pero si no lo oyeron, si lo oyeron y lo ignoraron, es su responsabilidad. Ahora bien, si lo oyen, anden en él. 93 ahora. Que el Espíritu Santo, a quien represento aquí esta noche entre el cuerpo de Cristo, les quite todo temor y duda. Que descienda aquí esta noche, tal como lo hizo aquella noche en el mar, y les diga, no teman. Soy yo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Qué apropiado fue ese letrero. No sabía que estaba allí hasta anoche. Lo imprimieron allí. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora créanlo con todo su corazón. Mateo 14, 27. Pero luego Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Yo soy, no temáis. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 94. Quiero preguntarte algo. Si Él lo hace al menos, una vez debería ser suficiente, pero dos veces, una o dos en este edificio esta noche, y no estamos fuera, no es como magia negra bajo una ouija. Estamos aquí bajo las luces de este tabernáculo. Estamos aquí bajo, todo abierto, aquí en la presencia de Dios y ante esta compañía, con la Biblia de Dios declarando que sucederá. Ahí está mi fe. Ahí está, que Él lo dijo. Él lo prometió, y sé que lo hará. 95. Ese ángel, cuando me encontró esa noche allá arriba, y esa luz que circulaba por allí, me dijo, no tengas miedo. Sucederá esto, y luego sucederá aquello. Muchos recuerdan cuando se profetizó. Aquí está. Les digo la verdad. Cristo está aquí, y ya están sanos, todos. Todos son salvos, pero tienen que aceptarlo para que les sirva de algo. Tienen que creerlo y aceptarlo, es por mí. El precio ya está pagado. Solo tienen que creerlo. Ahora bien, si Él lo hiciera, ¿cuántos aquí dirían? Por la gracia y la ayuda de Dios, lo acepto esta noche, tanto por mi Salvador como por mi Sanador. Levanten las manos y digan, Dios, lo digo de corazón. Lo haré. Que Dios los bendiga. Parece que todo va al 100%. Lo hago. Ahora bien, tengo dificultades. Sabes que las tengo, y estoy luchando con todas mis fuerzas. Pero Dios lo recompensará. No te preocupes por eso. Siempre lo ha sido. 96. Recuerdo que hace poco vino un tipo, contratado por el ejército, a hipnotizarme. ¿Recuerdan la reunión? Estaba sentado ahí fuera, y yo sentía un espíritu extraño en alguna parte. Intenté ignorarlo, porque se habían hecho tantas cosas malas. Simplemente no dije nada, seguí así un rato. Él simplemente seguía haciéndolo. Iba a los campamentos militares, hacía que los chicos ladraran como perros y corrían por ahí, el Espíritu Santo me tomó. No pude decir nada más. Dijo, hijo del diablo. ¿Por qué has venido a interrumpir la reunión del Señor? Dios se encargará de ti. Y ha estado paralizado desde entonces, así que, envió carta tras carta, diciendo esto, aquello y lo otro. Y yo le dije, no tengo nada que ver con eso, Señor. Nunca lo hice. Arrepiéntase. Es lo único que puedo decirle. Eso es entre usted y Dios. 97. Ahora tomo todo espíritu aquí bajo el control del Espíritu Santo que me unge ahora, en el nombre de Jesucristo. Que la gloria de Dios brille y demuestre, diga lo que diga. Puedo mentir, soy hombre. Pero Dios, quien lo prometió, no miente. Simplemente oren. Simplemente digan, Señor Jesús, el hombre no me conoce. Pero se nos dice que nos vas a enviar, he estado aquí noche tras noche, escudriñando las escrituras. Es exactamente la verdad. Y es la última señal que recibiremos de Dios hasta que caiga el fuego, tal como sucedió en Sodoma, donde Jesús prometió y dijo que, esa es nuestra última señal. Y esa es la verdad. Simplemente anoten mis palabras en su libro y descubran si es verdad. Miren en el 46 lo que decía sobre el regreso de Billy Graham, y los demás, el avivamiento y lo que sucedería. Se han sembrado las semillas denominacionales, y esa es la cosecha. Y eso es exactamente lo que es. 98. Siéntense en silencio. Cada uno de ustedes es un espíritu. Cuando se mueven, claro, si no son un espíritu, están muertos. El espíritu que motiva su vida, la pulsación del espíritu, es exactamente a lo que se refería Jesús sobre la mujer. Cuando vio a los fariseos, percibió lo que había en sus corazones y pudo decírselo. Pensaban que era Belcebú. Ambas clases siempre están cerca, siempre reunidas. Aquí hay una mujer sentada a mi derecha, orando. Ora porque tiene un tumor en la espalda. ¿Tienen una tarjeta de oración? No la tienen. No la necesitan. ¿Somos desconocidos el uno para el otro?
Somos desconocidos. Levanten las manos para que la gente pueda ver. ¿Es ese su problema? Muy bien. Si le creen a Dios, se les pasará. Amén. No la conozco, nunca la he visto. Dios lo sabe. 99. Aquí hay una mujercita sentada, con un vestido verdoso, la cabeza gacha, orando. Tiene problemas renales. Si crees con todo tu corazón, hermana, Dios te sanará de tus problemas renales. ¿Lo aceptas? ¿Tienes una estampa de oración? ¿La tienes? No la necesitas. Tu problema renal te abandonó. Reto a cualquier incrédulo a que me diga que tocó esa mujer. Nunca me tocó a mí, pero tocó a ese sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Si crees con todo tu corazón, amén. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 100. Ahora empieza a extenderse por todas partes. Esa oscuridad ha empezado a retroceder. Fue bastante intensa por aquí durante un minuto, pero está retrocediendo. Aquí está sentada una mujer frente a mí, con alergias. No la conozco, señora, pero tiene alergias, ¿verdad? ¿Cree que Dios sabe quién es? Si dijera su nombre como Jesús le dijo a Simón Pedro, ¿creería que soy su siervo? ¿Lo creería? Señora Ol, crea con todo su corazón, y vuelva a casa y recupérese. 101. ¿Crees? Mira. Mira, ¿no ves esa luz? Mira, está justo encima de un hombre que me mira, sentado aquí atrás. Está rezando por una esposa. ¿Ese eres tú, señor? ¿Tienes una estampa? No. Ponte de pie. Si no se hace algo por su esposa de inmediato, morirá. Tiene cáncer. Así es. No eres de aquí. Eres de lejos. Eres de una ciudad llamada Fresno. Así es. ¿Crees que Dios podría decirme quién eres? ¿Te ayudaría a creer? ¿Te ayudaría? Señor Mateu, crea con todo tu corazón, regresa a casa. 102. Desafío a cualquier incrédulo a que me diga cómo se hace eso, fuera del poder de Dios Todopoderoso. ¿Lo cree? Bueno, no tema. Eso es Cristo, exactamente lo que dijo. ¿Lo cree? Ahora, los encomiendo a Cristo, quien está aquí presente. Si lo cree con todo su corazón y lo acepta con esa base, puede sanar. Está sano ahora mismo. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón, sin más, para salvación, para su sanidad, para su ser físico, y creerán en Dios el resto de su vida? ¿Y lo aceptarán ahora mismo? Su presencia, es Él, lo único que puede ayudarlos. Créanlo y pónganse de pie. Digan, me pongo de pie ahora mismo en el nombre de Jesucristo para aceptarlo. Todo aquel que crea, pónganse de pie. 103. Ahora, impónganse las manos. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Si ya eres creyente, la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Es igual que arrepentirse y bautizarse. Es obedecer un mandamiento de Dios. Ahora oren unos por otros, como oran en su iglesia. Oren unos por otros, mientras yo oro por ustedes desde esta plataforma. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 104. Padre Celestial, he hecho todo esto por orden tuya. Lo he hecho tal como dijiste. Y te ruego, Padre Celestial, que en el nombre de Jesucristo, honres las oraciones de estas personas, su fe y sus esfuerzos. Satanás, has perdido la batalla. Eres un ser derrotado. Sal de este pueblo. En el nombre de Jesucristo, déjalos y sal de ellos. Y sean sanados todos.